la casa, nuestros pequeños, crianza de los niños, porque ya veníamos anunciando antes de la pausa, esa pregunta, ¿no? ¿Está mal castigar a los niños? ¿Tenemos que ser castigadores o ser más permisivos? Son las preguntas que el día de hoy queremos plantearle a Franco Granton, psicoterapeuta cognitivo-conductual, especializado en adolescentes y adultos y conductor además de Francamente. ¿Cómo estás, Franco? Bienvenido. Gracias, Sara. ¿Cómo estás, Hola, Noemí? Franco. Un abrazo, ¿cómo te va también? Y un abrazo a todos los seguidores de Encendidos para hablar de un tema que es recurrente, que es cotidiano, que tiene que ver con las consecuencias, con los castigos, con los límites, que muchas veces es muy necesario para el desarrollo emocional de los chicos, pero mal manejado puede generar problemas también en la autoestima. Y ese es uno de los problemas, Noemí, tú que tienes a tu niño todavía pequeñito, pero yo recuerdo lo que a mí me pasaba, ¿no? Que claro, yo tuve a mis hijos bastante joven, creo que todavía no estaba lo suficientemente madura y a veces la intensidad de mi molestia generaba una frase de un castigo que era realmente imposible de cumplir, ¿no? No sales una semana, por ejemplo. Y entonces era un poco difícil realmente manejar ese balance. No sé si te pasa, Noemí. No, bueno, lo que bueno. es castigos tampoco. Creo que soy una mamá más permisiva y no sé si eso está bien o está mal. Franco aquí nos va a corregir y nos va a dar las pautas para que seamos mejores papás, porque de eso se trata también, criar hijos bueno, hijos buenos más adelante. ¿Está bien ser padre castigador? ¿Está bien ser padre permisivo, Franco? De hecho, esa es la pregunta más importante que deberíamos hacernos, porque cuando nosotros hablamos de no irnos al extremo de ser autoritarios, de no estar generando estos castigos desproporcionales, de no ser agresivos con los hijos, con este tipo de consecuencias donde se le pega con algo, se les insulta, muchas veces los papás, las mamás se preocupan y piensan que estamos sugiriendo irnos al otro extremo, a ser permisivos, a ser complacientes, a hacer que los hijos hagan lo que les da la gana. Y claro, se preocupan, incluso nos llaman, nos dicen, oye, no sugieran eso de ahí porque pueden de ahí tener a hijos bastante egocéntricos, egoístas. No, no se trata de irnos a ninguno de los extremos. No hay que ser permisivos al extremo, no hay que ser complacientes en ese sentido y tampoco irnos a ser agresivos o castigadores pues de manera desproporcional. Hay que encontrar un equilibrio en donde podamos ser firmes, pero afectuosos y cariñosos con ellos. Entonces, el castigo, digamos, o las consecuencias sobre alguna conducta o algo que hagan los chicos es parte positiva del proceso de crianza en la medida que sea, digamos, no sé, coherente. ¿Cómo te das cuenta cuando el castigo es coherente o qué corresponde, qué consecuencia corresponde frente a alguna conducta del niño? De todas maneras, a ver, la primera idea es separar. Yo muchas veces separo con mis pacientes, con los papás de mis pacientes, trabajamos diferenciar lo que es consecuencia de lo que es castigo. Ok. ¿No? Esta es una teoría que vamos hablando y que también lo menciona la teoría de la disciplina positiva. Entender que el castigo lo que apunta es a devolverte el daño que me has hecho, ¿no? Me siento ofendido como papá, entonces ahora me la agarro contigo y ya fuiste, como dicen ahí en el comúnmente, ¿no? Que podemos terminar dando consecuencias, pero que son desproporcionales, que te agredo, porque lo único que quiero es que te sientas mal. Entonces ahí podríamos identificar como castigo y más bien la consecuencia es lo que ocurre luego de una acción. Y la vida está llena de consecuencias. Si es que yo me acerco o acerco mi mano hacia el fuego, me quemo. Y eso es una consecuencia. Si yo trato mal a una persona, esta persona no va a querer estar conmigo. Y esa es una consecuencia. Son consecuencias naturales. Y en el hogar lo que hay que hacer es enseñarle a los hijos que la vida está llena de consecuencias. Y de esa manera nosotros también podemos poner consecuencias, pero más leves, ¿no? Porque no queremos que los chicos aprendan a consecuenciazos en la vida, ¿no? A que aprendan a no meter el dedo en el enchufe electrocutándose. Claro, y Franco, ¿cómo encontramos ese equilibrio como papás? A veces de repente no entendemos, no sabemos en qué momento ser permisivos, de repente ser un poco más autoritarios. Te pongo el ejemplo de un pequeñito, digamos, ya que sale a la calle y en la calle cada vez que no le compra algo el papá, algo que el pequeño quiere, hace su berrinche. ¿Cómo debería actuar el papá en ese momento?
A ver, los berrinches y las pataletas también es un tema bien particular porque los chicos están en esos momentos están viviendo distintas situaciones. Por un lado, están generando estas emociones que se les hace difícil manejar y por otro lado están tratando de ver hasta qué límites pueden llegar. Entonces hay una mezcla entre esta frustración y también este desafío de los límites y de las reglas. Es difícil. En verdad, los papás en esas situaciones cuando los chicos están desbordados emocionalmente, inicialmente lo que hay que hacer es no desbordarnos nosotros. Claro. Suena difícil, ustedes dirán, qué vivo, Franco, tú estás ahorita sentado ahí, qué rico, ¿no? Pero a ver, cuando tu hijo esté llorando en la calle, ¿cómo haces? Pero sí, hay que trabajar con nosotros mismos para que en ese momento, por más que sentimos fastidio, incomodidad, vergüenza, no nos descontrolemos, porque si nosotros nos descontrolamos, estamos siendo modelos para nuestros hijos. Yo recuerdo en más de una oportunidad de haber estado, por ejemplo, en un supermercado, pero la que más recuerdo es haber estado en un centro comercial. Claro. Y este niño se estaba ahogando, tirado en el piso, llorando. Era un niño pequeño. ¿Qué tendría? 3 años, 4 años. Pero llorando en el piso haciendo su pataleta. Y la mamá, parada, súper tranquila, con los brazos cruzados, esperando simplemente a que deje de llorar el niño, ¿no? Y esa fue su actitud. El niño se cansó, se levantó y se fueron los dos caminando tranquilamente y no pasó nada. Claro, porque hay bastante teoría que habla sobre estos refuerzos, en donde si es que nosotros reaccionamos, por ejemplo, dándole lo que quiere el niño en ese momento, él va a terminar aprendiendo que este tipo de conductas generan una reacción que es la que él está o ella está esperando. Entonces sí, hay que extinguir los refuerzos en el sentido de darle lo que quiere o ceder frente a este tipo de descontroles, pero también podemos ser afectuosos, podríamos ser firmes como esa señora, pero también podríamos abrazar. A veces los chicos pero perdón que te interrumpa, si está haciendo una pataleta porque quiere un capricho, ¿lo vas a abrazar en ese momento? Hay momentos en que puede funcionar. Tú tienes que conocer a tu hijo o a tu hija. ¿Por qué? Porque cuando ya llega, el niño puede querer sentir cólera, o no querer, pero puede generar esta cólera, por decir, y ponerle un grado de 4 de 10. Pero en el momento de la pataleta, como los niños no tienen esta capacidad de autorregularse o no la tienen tan desarrollada, se le puede ir la mano. Y este 4 de 10, que él solo quería sentirse 4 de 10, termina sintiéndose 8 de 10. Y una emoción de cólera que ya ni siquiera sabe cómo vino, claro, o cómo la maneja. Y muchas veces un papá, una mamá que logra abrazar, es un mensaje simbólico de contención que a veces también los calma y se sienten queridos y aceptados a pesar de este tipo de conductas equivocadas. Uh-huh. Qué interesante, Franco, lo que estamos conversando hoy, porque lo podemos aplicar incluso a diferentes etapas de la vida de nuestros pequeños, chiquititos, ya un poco ya en niños, adolescentes, que de repente es más complicado, pero seguramente nuestro público también tiene algunas consultas que hacerte. Pueden participar, amigos, si tienen algún problema, alguna consulta sobre cómo educar a sus hijos. Está bien ser padres castigadores, padres permisivos, cuéntenos sus experiencias. El 212-4100, 212-7165. Y desde las regiones también nos pueden llamar a través de nuestra línea gratuita, el 0800 13 14 0. Mental, justamente sobre los castigos y las consecuencias que deben o no darse a nuestros pequeños en este proceso de crianza. Y tenemos ya consultas en esta oportunidad. Nos llama Pamela desde Barranco. Pamela, ¿cómo estás? Franco te escucha. Buenos días, Sara. Buenos días, Noemí. Buenos días, doctor. ¿Cómo estás, Sí, Pamela? tenía una consulta. Tengo una hijita de 1 año 4 meses y lo que pasa es que cada vez que se le llama la atención cuando quiere agarrar algo o hace alguna travesura, ¿no? Ella tiende a con su manito golpearse la cabeza, ¿no? Y hace esto y se golpea la cabeza. Entonces no entiendo a qué se debe porque, o sea, en la casa nadie le pega, ¿no? Entonces, a veces por evitar eso, entonces le permitimos, ¿no?, que haga las cosas. No sé a qué se debe o qué podría ser o con qué especialista llevarla para que vean su comportamiento. Pamela, tengo una pregunta. ¿Y esta golpeada de cabeza la hace recurrentemente o tú has visto que termina haciéndose daño? No, o sea, es cada vez que le llaman la atención o que quiere agarrar algo y no se le deja, ¿no? Como Okay. que su berrinche es golpearse la cabeza con la mano. Ok.
Bueno, importante pregunta. De hecho, a cualquier papá, yo tengo una hija de 1 año y 2 meses y uno está súper alerta, bastante preocupado de cualquier tipo de conducta, más todavía si es una conducta en la que se podría hacer daño. Ahora, hay que explicar, a ver, por un lado, los chicos cuando recién están en esta etapa del desarrollo, cuando son bebés, cuando están entrando recién a la niñez, no han desarrollado todavía esta capacidad para tolerar tanto la frustración, para poder manejar esos momentos en los cuales uno le dice que no. Entonces es natural, primero hay que entender que es natural que un niño o una niña se irrite. Y dentro de estas conductas hay niños que pueden aprender a tirar cosas, hay niños que pueden aprender a golpear a mamá o a papá y hay niños que pueden haber aprendido a golpearse la cabeza. Uno importante es que nosotros no perdamos esa tranquilidad en el momento. Si ella no se está haciendo daño, si ella no lo está haciendo de manera recurrente, hay que estar tranquilos. Es una conducta que puede venir y que probablemente se va a ir. Pero sí podemos explicarle y tratar de hablar con ella. Entiendo que definitivamente no nos va a entender todas las palabras, pero podemos explicarle que ese tipo de conductas también es una conducta equivocada. Claro. Y que podemos darle más bien otro tipo de alternativas, como por ejemplo, puedes decir no, o puedes, si quieres, vamos a tu cuarto y puedes pintar y puedes romper un papel. Le vamos dando distintas alternativas para que puedan desfogar esta frustración sin que sea necesariamente el que se tenga que agredir. Pero tampoco estemos tan alarmados porque son conductas que pueden pasar y que se van a extinguir de todas maneras. Mantener la calma, entonces es importante en este tipo de situaciones. Gracias a Pamela, que nos llamó desde Barranco. Le damos la bienvenida ahora a Blanca, que nos llama desde Ate. Blanca, ¿cómo estás? Franco te escucha. ¿Cómo está? Muy buenos días con todos. ¿Cómo estás, en Blanca? principio, dar las gracias por estos temas tan interesantes. Una consulta. Yo tengo mi niño de 9 años. Él es un niño muy alegre, le gusta estudiar, todo, pero cuando, por ejemplo, pide algo, mamá, quiero ver televisión. No, porque vas a hacer la tarea. Pero ¿por qué no? Pero dime por qué no, pero yo lo quiero. O sea, es algo de que demora en aceptar lo que uno le está diciendo. Y a veces, pues, perdemos la paciencia tanto su papá como yo, ¿no? Entonces, de mi parte, yo a veces le digo, ¿sabes qué? No te voy a hacer caso. Y como que le hago la ley del hielo, no le hablo y él solito viene ya, mamá, o sea, me pide que lo abracen. Entonces yo no sé si estoy haciendo lo correcto o tengo que tomar otra actitud con él. Qué buena pregunta, Blanca. A ver, vamos por partes. De hecho, tu hijo ya 9 años, en verdad está entrando a esta etapa. Hoy en día, antes se conocía la adolescencia desde los 13 años. Hoy en día podemos hablar de que hay ciertas características adolescentes o de la pubertad que empiezan a aparecer desde los 10 años, desde los 9 años. Y una de ellas tiene que ver con el poder cuestionar las normas. El cerebro sigue desarrollándose y eso hace que puedan ser más abstractos para que puedan cuestionar la razón de la norma, de la regla, y empiezan a ser más argumentativos. Mamá, ¿por qué te peinas así? ¿O por qué has hecho? ¿Por qué estás contradiciendo? Si tú me dijiste que no podía ir, ¿por qué tú sí puedes ir? Y empiezan a generar este tipo de preguntas que nos incomodan, evidentemente. Está bien que cuestione. Cuestionar no significa que no vaya a cumplir con la norma. O sea, está bien que un hijo pueda decir no me parece, si es que no hay faltas de respeto, si es que lo hace en un momento oportuno, está expresando su opinión, está tratando de ser asertivo o asertiva. Pero está muy bien lo que estás haciendo, Blanca. Al final, con los adolescentes hay que explicarles cuál es la regla, el porqué de la regla, y de ahí no hay que entrar en tanta conversación, porque podrías terminar en una cháchara que te dura todo el día. Un debate. Entonces, esta ley del hielo, que no signifique ley del hielo afectiva, tú puedes darle abrazo, puedes darle cariño, amor, pero no continuar con el tema. Y llega un momento en que podemos decir no porque no. Y listo. Sin dar mayor explicación. O sea, la explicación la damos al inicio, pero ellos van a querer seguir teniendo explicaciones. Ya podemos cerrar esa conversación en algún momento. Franco, muchísimas gracias por darnos estas luces, sobre todo a todos los padres de familia que tienen esos niños pequeñitos y están en ese proceso tan complicado, pero tan trascendente también de lo que es la crianza. 11:27.